Buenos días desde Gold Trading. Comenzamos el análisis del lunes 21 de febrero del 2022, sesión europea. Para empezar, Nasdaq, hablábamos de este triángulo, de esta cuña que tenía que decidir si rompía por abajo o por arriba. Pues aparentemente sobre el papel, bueno, lo primero que ha hecho ha sido romper por debajo. Ha intentado estos mínimos y una vez tocados, pues parece que simplemente ha rebotado y ahora está precisamente en lo que era la directriz alcista. Ya veremos si la puede superar o no para volver a ingresar en esta zona con objetivos que ahora tomaremos. Ahora también momento muy complicado porque aquí nos encontramos con esta zona, esto es gráfico de 4 horas, recordemos, esta gran zona de soporte que por ahora ha respetado. Una ruptura nos llevaría realmente muy abajo, aparentemente. Si nos vamos a gráfico de una hora, lo podemos ver de una forma más clara. Teníamos aquí un proyecto de módulo de arranque bajista con objetivo el 100%. Al principio parece que lo ha roto. Hoy ha hecho nuevos mínimos para empezar, pero enseguida ha remontado. Ha hecho nuevos mínimos, no ha podido con esta zona de los 13.832. Hay que recordar que hoy es sesión, o sea, la sesión americana va a ser teóricamente prácticamente nula por ser festivo, y casi todos los movimientos aparentemente y sobre el papel deberían darse en la sesión europea. Recordar que aproximadamente cierra a 1 hora y media después de lo que es habitualmente la apertura americana. La sesión europea termina aquí en Europa aproximadamente lo que son 5 de la tarde. Así que veremos mercados con cierto movimiento pues hasta 5 hasta 7 de la tarde, es decir, hasta 3 horas y media después de el horario habitual de apertura americana. Y así nos vamos para intradía, scalping. Ya nos vamos a lo que nos interesa. Tenemos lo siguiente. Para empezar, tenemos el VPOC del 18 de febrero. Ha empezado... después de terminar muy abajo, ha empezado bajista, ha remontado, ha superado el VPOC del 18 de febrero y tenemos como gran objetivo alcista, tenemos el VPOC semanal que está en la zona de 14.235. Luego tenemos un VPOC en 17 de febrero más arriba, pero sí que es lo que hemos dicho antes, hemos remontado hasta tocar la directriz y ya veremos si va a querer seguir para ir al gran soporte de zona 13.683. Ya lo veremos porque por ahora no está nada claro. No está nada claro lo que puede hacer. Aquí, de hecho, podíamos trazar también un retroceso, una proyección de retroceso de FIBO, de toda esta caída, que nos llevaría a 13.633. Vamos a dejarlo marcado y es lo que hemos comentado antes. Aquí la dificultad es que es una zona de soporte importantísimo. Entonces ya veremos si es capaz de llegar a esta zona tan importante o no. Estamos por debajo de media 200, en media 100 justo y un poquito por encima de media de 50, pero estamos en gráfico de 15 minutos. En el gráfico de una hora, por ejemplo, la media 200 suele tener bastante aprecio para una hora. Los 14.517 quedan muy arriba y bueno, realmente lo que decimos vamos a tener muy en cuenta que pueda volver a romper esta directriz para subir a zonas más altas. En cuanto al S&P, pues la directriz la ha roto, pero de una forma un poco menos agresiva. También es verdad que este tema de las directrices, hasta que no nos dé más puntos, pues podríamos estar en lo mismo, ¿no? Ha tocado este posible módulo de arranque alcista, por ahora lo ha eliminado. No sé si tendremos que hacer otros posteriores. Entonces tenemos esta zona importantísima de soporte con la que por ahora no ha podido. Si nos vamos a gráfico de una hora, pues tenemos un poco más de lo mismo, con esta directriz, con unos nodos de alto volumen en esta zona, y vamos a ver lo que ya nos interesa, que es territorio scalping. Bueno, territorio scalping tenemos que el VPOC del 18 de febrero, después de este inicio con caída,
ha sido superado y también ha superado el del jueves 17 de febrero. Aquí quedaron los perfiles en la zona muy abajo, muy baja, lo cual auguraba unas consiguientes caídas. Ya veremos qué ocurre. Si no rompe este VPOC 18 de febrero por debajo, yo creo que esta sería una zona para tener mucho cuidado si la rompe, porque podríamos ir a intentar el objetivo bajista de los 4.281. Ahora ya se han quedado dos soportes importantes, el VPOC 18 de febrero 4.341 y los 4.374. Como objetivos alcistas, aquí el perfil de volumen ha sido, a diferencia del S&P, de Nasdaq, perdón, que tenemos, por ejemplo, el VPOC semanal muy claro, lo teníamos muy claro en 14.241, bastante por arriba. Bastante por arriba. Pues aquí en el caso del S&P teníamos un volumen muy disperso, muy difícil de analizar. No teníamos un VPOC clarísimo semanal. Lo que sí que tenemos como referencia alcista sería el final del VWAP de esta semana anterior, en 4.408. Lo que pasa es que ahora tenemos... Es verdad que nos hemos puesto por encima de este pequeño soporte que habíamos marcado, con lo cual ahora está muy complicado porque estamos testeando la directriz que acaba de romper, y estos puntos siempre son complicados porque simplemente puede ser un testeo para volver abajo a zona de 4.281, con permiso, como hemos dicho, de romper. Primero este VPOC lo tiene muy cerca, y sobre todo este VPOC 18 de febrero, esta cifra de 4.341.50 es muy importante como objetivo bajista, de cara a que lo pueda llegar a romper. Muy atentos aquí y muy atentos un poquito más abajo en esta zona. De acuerdo, pues aquí ya tenemos el mapa de objetivos para S&P, y ahora vámonos directamente al petróleo. Bueno, pues petróleo seguimos, mientras no cambie la cosa, aún seguimos en tendencia alcista. Es verdad que aquí he hecho ya por primera vez una secuencia de mínimos, de máximos más bajos, mínimos más altos. No sabemos si es simplemente una pequeña corrección para seguir subiendo. Ahora estamos ya en un test importante, gráfica de 4 horas, test muy importante. Ha rechazado la media de 100. La media de 100, bueno, en esta gran subida no tuvo ni que tocarla para seguir subiendo, pero bueno, ya es un indicio de cierta debilidad, al menos, no sé, que nos quiere engañar, esté recargando para dar otro bombazo arriba y subirnos a 96.79, que era un gran objetivo por proyección de retroceso de FIBO. Bueno, incluso lo podemos no nos deja. Es que está fijado. Bueno, la cuestión. Bueno, estos son... Aquí el problema de estos días con el análisis del petróleo. Vamos a ver esos análisis una hora, pero vamos a irnos directamente esto es con el contrato de abril, ¿vale? Entonces tenemos que VPOC semanal lo tenemos en 89,57, en la zona donde estamos ahora, dificilísimo. Tenemos un Naked VPOC semanal que tocó, lo que teníamos como objetivo, lo tocó aquí hacíamos el análisis pues a las 8 de la mañana aproximadamente, teníamos como objetivo claro, lo tocó perfectamente, y teníamos como objetivos alcistas estos nodos de volumen importantes en color lima. Bueno, pues lo atravesó y tocó, ¿vale? Con lo cual estamos realmente, aunque tenemos una pequeña tendencia, tenemos canalizado el precio, con lo cual ya no sabemos si esto es el comienzo de una tendencia bajista, pero el gran test para mí, en mi opinión, va a ser evidentemente, vamos a mover un poquito, perdón, vamos a ver si aquí está creando un módulo de arranque bajista, y rompemos sobre todo este soporte. Entonces lo que tenemos, los objetivos realmente siguen siendo muy parecidos a los del otro día, porque este VPOC semanal evidentemente es una acumulación de volumen muy importante de negociación en esta zona, y si queremos hacer algo serio a la baja tenemos que romper los 87.57 con mucha solvencia. Por arriba, pues simplemente ver si va superando estos antiguos
máximos. Para empezar, también tendremos como primera gran barrera los 91.30, que es una gran zona de resistencia. Como hemos comentado, en gráfico de 4 horas, pues estas zonas de 96 y pico sería un objetivo alcista si finalmente rechaza y vuelve a las suyas. Hay que tener muy en cuenta que esto evidentemente está muy condicionado por el conflicto Rusia-Ucrania, así que estando encima del VPOC semanal, teniendo en cuenta que hoy es festivo en Estados Unidos, es el hecho más relevante de hoy en cuanto a fundamentales, es que es festivo en Estados Unidos. Sí, a partir de las 5 de la tarde hora europea habrá unas pequeñas declaraciones de un miembro de la FONC, la Fed, pero poco más, con lo cual hoy es previsible un día de calma. En cuanto al oro, bueno, pues el oro se comportó muy bien, tenemos gráfico de 4 horas, tenemos posibilidad de este módulo de arranque alcista. Este módulo de arranque alcista menor lo ha tocado perfectamente, y mucho ojo que no rompa, porque podríamos ir a lo que hemos ido diciendo muchos días, a los 1952, pero con permiso de este punto tan importante, 1927. Y si nos vamos al gráfico de 1 hora, veremos que teníamos este objetivo perfectamente alcanzado, y aquí, que es a lo que nos dedicamos, al scalping, vamos a ver lo que tenemos. Bueno, pues aquí tenemos que la proyección de este módulo de arranque alcista tenemos 1941,27, y ahora, después de haber hecho este pequeño máximo, vemos lo que tenemos. El VPOC semanal lo tenemos exactamente aquí, en el anterior, en 1897. Ahora está haciendo lo que aparentemente es un doble suelo o casi triple, porque aquí ha rechazado ya 2 veces. Hay que tener mucho cuidado con esta zona, aparentemente seguimos la tendencia alcista, y mucho cuidado porque si por un casual este fuera el último mínimo que hacemos hoy y decidimos ir a precios más altos, pues podríamos estar hablando de una primera proyección a 1923. Vamos a ir marcando posibles objetivos alcistas. Este ya lo teníamos, que es la proyección de último gran retroceso. Sigue activo a los 1914, después tenemos 1923. Primero, evidentemente, teniendo en cuenta además que es un activo muy volátil, los 1897 lo tenemos muy cerca, que sería el primer gran objetivo alcista. Por debajo, bueno, pues la ruptura de este soporte nos podría llevar ni más ni menos que al final del VWAP semanal en 1875, bastante lejano. Y evidentemente tenemos que estar con los ojos muy abiertos porque de esta zona le va a costar bajar, sobre todo cuando últimamente tiene un sesgo tan alcista. Y ahora nos vamos al gas natural. Bueno, gas natural, seguimos en esta especie de cuña, gráfico de 1 hora. Advertimos, tenemos un Nikkei VPOC semanal con un alto volumen muy arriba, en 4,854. Tenemos un nodo de volumen muy importante, que aquí es donde rechazó, lo vemos claramente, bueno, rechazó en este punto, y hoy, después de un gap de apertura, ha llegado a esta zona y aparentemente ha rechazado también. Si nos vamos a este territorio scalping, vemos que tenemos como nodos importantes, tenemos por debajo estas zonas, sería la vuelta a lo que decimos, esta zona de soporte en 4,450, a los 4,493, y bueno, esta zona ¿por qué tiene también boletos en el caso bajista después de rechazar esta zona de nodo de volumen que habíamos visto y este antiguo soporte que ahora se ha convertido en resistencia? Bueno, pues que tenemos un gap y quizás quiera cerrar ese gap, los 4,643, pero imagino que si lo conseguimos testearemos, será ya un cuádruple testeo a esta zona, a lo que fue el VPOC provisional el otro día. Por encima, si es un gap quizás de continuación y quiere subir con fuerza, el gran objetivo alcista son los 4,849 en primera instancia, y en segunda instancia
sería la proyección de este retroceso FIBO en 5,044 por encima del final de un VWAP semanal, esta especie de media móvil de volumen en 5 exactos. Cifra muy redonda, ya sabemos que al trading le gustan mucho las cifras redondas. Bueno, pues aquí ya, una vez que tenemos el mapa de volumen de objetivos alcistas y bajistas de gas natural, pues ya nos queda despedirnos. Ya decimos que hoy por la tarde, pues no, evidentemente no va a haber demasiado movimiento, es decir, que el análisis del mediodía ya nos va a dar un poco, casi debería ser lo que todo el gran movimiento de la sesión debería producirse eso hasta las 5, 7 de la tarde, hora europea, es decir, desde la hora y media de apertura habitual de Estados Unidos hasta las 3 horas de apertura habitual de Estados Unidos. Mucha suerte y hasta luego.